Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa y espacio de Conversaciones Vitales. Es un gusto estar en contacto nuevamente con usted a través de Radio El Libertador. Usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestras vías telefónicas o a través de WhatsApp, más 598-091-991210. Así también puede estar en contacto a través de nuestra página web, radioellibertador.com.uy. Y en esta hora, en este nuevo espacio, como usted sabe muy bien, siempre tenemos profesionales, invitados, expertos en algunas temáticas, y hoy tenemos un invitado muy especial. Es el doctor Daniel Apriquián, médico, ginecólogo, asesora a pacientes que manifiestan deseos de interrupción voluntaria del embarazo, es director y gestor de servicios de salud, tiene actividades vinculadas a la promoción de salud sexual y reproductiva, y es un privilegio nuevamente estar con mi amigo el doctor Daniel Apriquián. ¿Cómo estás, Daniel? Sí, no sé si es un mérito, pero creo que de todo lo que dijiste, lo que más me gustó es que somos amigos. Bueno, no, desde está hace bien. Muchos años. Sí, sabes, Daniel, que cuanto más, yo siempre digo, ¿no?, que cuanto más ilustre es la presentación, más malo es el expositor. Pero en esta vez no es así, ¿verdad? Por el contrario, así que es un gusto que puedas estar con nosotros en esta hora. Yo justamente estaba pensando que todos el tema de expertos queda a un lado porque estoy por amigo tuyo. O sea que bueno, ojalá podamos estar a la altura de las necesidades de cada uno de los que nos oye. Bueno, claro que sí, este es un tema muy importante que vamos a tratar. Aún no lo hemos presentado el tema, pero creo que vale la pena porque el doctor Apriquián es autor de una publicación muy, pero muy interesante que ha sido editada aquí en Uruguay por la editorial ACUPS. Por sobre todo hay una mujer. Y claro, cuando uno habla con un ginecólogo, evidentemente que el tema que resalta desde el punto de vista profesional, sanitario, tiene que ver evidentemente con la vida de la mujer, la problemática de la mujer, la salud de la mujer. Pero este es un tema tan interesante que nos habla el doctor Apriquián sobre la cruda verdad detrás del aborto, entre el estigma y la autonomía. Y hoy, Daniel, queremos compartir contigo, porque estamos a 14 años de que la ley del aborto ha sido aprobada, la legislación. Estamos funcionando en un sistema de salud aquí en Uruguay, y lo explicamos porque seguramente hay oyentes o personas que nos están viendo a través del canal de YouTube que viven en otros países y no saben la realidad de lo que ha sucedido en nuestro país en estos últimos 14 años. Daniel, ¿nos puedes hacer una introducción del tema del aborto, de la legislación del aborto, lo que tiene que ver con esto, porque tú estás en primera mano compartiendo este tema con muchas mujeres que en algún momento de su vida, bueno, desean interrumpir su embarazo? El primer comentario lo hago haciendo de alguna forma pie en tu introducción. Es un tema que admite muchas miradas. Ninguna mirada de por sí ni es mejor ni es peor, son miradas. Cada uno de nosotros tiene una mirada respecto al tema vinculado a la interrupción del embarazo. Inclusive esa mirada cambia según el país en el que estemos. Sé que esta audición la ven de muchos países. Entonces, dependiendo del país en el que estemos, si la interrupción está legislada, tenemos una mirada. Si la interrupción no está legislada, tenemos otra mirada. Entonces, esta es una mirada, como bien planteamos en la introducción, de alguien que es ginecólogo, de alguien que tiene una relación directa con la mujer y que le ha tocado, y seguramente en algún momento lo abordemos, abordar este tema previo a la legislación y después de la legislación y durante la legislación. Ahora, cuando entramos a la legislación en Uruguay, no muchos países ya tienen este tema legislado, pero hay algunas particularidades de la legislación en Uruguay que la hacen, digamos así, a mi entender,
comparando las legislaciones, una muy buena legislación. Con esto yo no estoy diciendo si para todos nosotros está bien la legislación, no estoy haciendo ningún juicio de valor, digamos, entrando en el tema, pero en la comparación de las legislaciones, en nuestro país, por ejemplo, se habla de 12 semanas, en otros países como Colombia, por ejemplo, se habla de 22, 24 semanas, no es menor esa diferencia. La otra diferencia también importante es que en nuestro país se incluye el tiempo de reflexión. Nosotros tenemos IBE 1, que es la captación de la voluntad de una mujer de interrumpir su embarazo. No quiere decir que lo vaya a interrumpir, es la manifestación de la voluntad. El IBE 2, el asesoramiento, ese es otro elemento distintivo en la ley uruguaya. Existe un espacio de asesoramiento multidisciplinario donde participa un médico, donde participa un asistente social, donde participa alguien vinculado a la salud mental. Esas tres figuras son las que asesoran a la mujer previo a la interrupción. Sí, luego tiene que tener una semana de reflexión obligatoria. Sí. Te corto por lo siguiente. Algunos oyentes quizás o televidentes no saben lo que es el IBE. ¿Podrías explicar un poquito en 2 minutos el título de esa ley y el proceso a través del cual nuevamente se transcurre en el Uruguay? Porque es algo que puede ser desconocido para nuestros oyentes fuera del país. Gracias por la pregunta, porque a veces quienes somos médicos empezamos a hablar y damos por sentado algunas definiciones que no lo son tantas. Mi esposa al leer el libro dice, che, por momento dice, hay reflexiones médicas que hay que pensarlas. Bueno, sí, pero tranquilos, es accesible, es accesible. Pero justamente es necesario que nosotros tengamos las definiciones claras cuando nos acercamos a un tema como este, es ineludible. Interrupción voluntaria del embarazo, eso significa IBE en el Uruguay. Hay distintas formas de denominarlo según el país en el que nos encontremos. IBE intenta hacer una abreviación, una sigla, donde la I es interrupción, B es voluntaria, embarazo tiene que ver con del tema que nos está centrando y de lo que hablamos. Y hablamos, en Uruguay se habla de interrupción. El concepto de interrupción también merece algunos comentarios eventuales, pero en definitiva estamos hablando de ponerle fin en forma voluntaria, sin una justificación médica, necesariamente médica, a un embarazo que de por sí, si no existiera esa intervención, es viable. O sea, de eso estamos hablando. Muy bien, ahora, Daniel, en esta experiencia que hemos tenido en Uruguay, en estos 14 años, como tú muy bien has mencionado, las estadísticas dicen que los abortos van en aumento. Por ejemplo, en el año 2024, creo que fue la última, hubo más de 10.000 abortos en el año y hubo casi 30.000 o un poco menos, un poco más de nacimientos vivos en nuestro país. Eso significa en este momento de que 1 de cada 4 embarazos que se producen en el país terminan en un aborto provocado, es decir, en un aborto en el cual se quiere interrumpir por parte de la gestante. Entonces la pregunta que yo te hago, Daniel, es ¿qué pasa aquí? ¿No te parece desmedido el número de abortos con respecto al número de nacidos vivos? ¿Puede significar esto como un método anticonceptivo? Es decir, quedé embarazada, puede decir una mujer, no lo quiero tener, no me cuidé, y como hay una legislación que me permite producir un aborto, bueno, aquí está la alternativa, el plan B, del cual no pude controlar esa posibilidad de quedar embarazada. ¿Cómo ves esta situación? ¿Lo ves desmedido? ¿Lo ves algo natural? ¿Lo ves posible? Es decir, ¿cuál es tu impresión de esta situación? Espero ser concreto y claro. Una cosa son los números. O sea, los números son los números. Y ahora vamos a hablar de estos números que Jorge me está planteando. Otro aspecto importante, después que tenemos los números, es la interpretación de esos números, la interpretación de los resultados. La tercera etapa, y la más importante de todas, es la intervención que nosotros queremos tener para que estos números, en caso de que no sean los adecuados, puedan cambiar para números adecuados. Dicho esto, claramente tenemos en nuestro país, estamos hablando del Uruguay, un descenso en la natalidad. O sea, más allá de hablar del índice de natalidad que está expresado en cada 100.000 habitantes,
los números que tú estás planteando son exactos. O sea, nosotros pasamos de tener 50 nacimientos por año en el lapso, digamos, de estos 10, de esta última década pasamos de 50 nacimientos por año a 30 nacimientos por año, números redondos. Eso es un número, eso es una tendencia. Hay una tendencia franca al descenso de la natalidad. Cuando lo vamos a interpretar, eso es multifactorial. Lo dejamos allí. Lo otro que es claro, que previo a la legislación nosotros no contábamos con números epidemiológicos. Números epidemiológicos son aquellos números que tienen que ver con una determinada situación de salud en medio de una población. En ese sentido, antes de la legislación, algunos planteábamos, inferíamos que en el Uruguay había 60.000 abortos por año. Después inferimos y nos acercamos a la cifra que tuvo mayor consenso, que eran 30.000, similar a lo que hoy tenemos como nacimientos por año. Cuando se aprueba la ley de interrupción del embarazo, que en el Uruguay, hago un paréntesis, se despenaliza, no se legaliza, es un concepto también importante a tener en cuenta en nuestro marco jurídico, pasamos de tener en el primer año de implementación de la ley 7.000 y fracción, y el año pasado, al número cerrado del ejercicio 2024, que cierra más o menos en abril, por eso no tenemos números actuales, oficiales, o sea, cierran en abril estos números, no sé por qué, pero por ahí está el tema. Tenemos 11.230, me animo a decir y 4, o sea, es y 4, y 6, y 8, o sea, 11.200, o sea que también es cierto que el número de interrupciones del embarazo también va aumentando. Entonces, el número que tú planteas es tal cual. Tenemos un descenso marcado del índice de nacimiento, de natalidad, y tenemos un ascenso en el número de interrupciones voluntarias del embarazo. O sea, lo que no tenemos es una tendencia, lo que tenemos es que pasamos de 7.000 a 11.000, veremos si este número, el 2024, es un número que vino para quedarse o es un número que va a marcar un punto alto en lo que es las interrupciones del embarazo. Es muy importante ver qué va a pasar en el 2025. Esos son los números. Después está la parte de interpretación y la intervención. Sí, tú interpretás esto como que en realidad el problema es una disminución de los embarazos en el Uruguay, un invierno demográfico, la posibilidad de que las mujeres retrasan su gravidez, que pueden pensar en otros proyectos de vida que retrasan su embarazo, por lo tanto la edad genital activa es muy limitada, como tú sabes mejor que yo, en cuanto a la vida de reproductiva de la mujer, y eso hace que el número de embarazos realmente disminuya y el número de hijos de nacidos vivos, o pensás de que hay una laxitud en la posibilidad, como hay una legislación vigente, que realmente eso pueda ser un índice de que, la falta de cuidado, la falta de educación sexual apropiada o la posibilidad de que la mujer no tenga mayores reparos en producir una relación sexual que pueda ser responsable o no, porque al fin y al cabo o puede abortar. ¿Podemos hablar todavía de eso o tendríamos que esperar una mayor tendencia a lo largo del tiempo para saber con exactitud esta reflexión o esta interpretación, como muy bien tú decís? Creo que ya podemos empezar a plantear algunos elementos interpretativos que surgen de los números. O sea, evidentemente, toda interpretación se tiene que consolidar en el tiempo, eso es cierto, pero que en determinado sector de nuestra población el nacimiento del primer hijo aumentó en la edad, o sea, hoy tenemos mayor cantidad de embarazadas de 40 o 35 años o más, y eso tiene que ver con aspectos de planificación de vida de la mujer, pero hablo de un determinado sector de la sociedad, porque esto no se puede replicar a todos los grupos vinculados a las divisiones sociales que nosotros podamos tener en cuanto a lo vinculado a ingresos y demás. Entonces, evidentemente esto es un tema más para quien hace sociología y epidemiología. Pero en determinados otros sectores todavía sigue siendo un elemento de valor la cantidad de hijos. Entonces, tenemos sí, sumando toda una tendencia a la disminución del número de hijos por matrimonio o por pareja sexual o por, convivencia, o sea, disminuye ese número de hijos por familia, digámoslo así, y también se retrasa
la edad en la que la mujer tiene su primer hijo. Esos dos aspectos se dan. Ahora, lo que llama la atención es que la mayor causa de interrupción voluntaria del embarazo es el embarazo no planificado. O sea, todo lo primero que yo estoy planteando habla de una planificación del número y momento del embarazo. Inclusive la pregunta de mis pacientes respecto, me entro en otro tema que lo digo y nos vamos, a la congelación de óvulos también cada vez es mayor, esa consulta cada vez es mayor. Ahora, la causa de la interrupción del embarazo es el embarazo no planificado. Y el 40% de los embarazos que llegan a término, o sea, no estoy colocando en este número a los embarazos que sufren alguna interrupción, de los que llegan a término, de los que llegan a ser nacidos vivos, el 40% es producto de un embarazo no planificado. No planificado no necesariamente es no deseado. Cuando nos acercamos a edades entre 18 y 15 años, el embarazo no planificado llega a un 60%. Y cuando obviamente bajamos de los 15 años para abajo, ya es un 80%, porque ningún adolescente, en principio, estamos pensando que está planificando un embarazo. En principio. Entonces son cifras que sí están hablando de un descenso en las expectativas de las familias en cuanto a número y momento de tener hijos, y también es cierto que el embarazo no planificado es la causa más importante de interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, pensar que esos dos conceptos van separados tampoco es tan sencillo. Por lo tanto, si lo miramos desde la tasa de natalidad versus interrupción del embarazo, obviamente en 30.000, 10.000 interrupciones, es como tú decís, 1 de cada 3 podría, entre comillas, haber nacido. Volvamos al libro, Daniel, porque tú conoces muy bien el tema, trabajás evidentemente con mujeres que se presentan ante tu consultorio y te pueden decir, doctor, me parece que estoy embarazada y si lo estuviera, yo no quiero proseguir con mi embarazo. Eso te llevó a tener un subtítulo de tu muy buen libro sobre la cruda verdad. Parece que hay una cruda verdad detrás de una mujer que aborta. Por supuesto que hay un estigma por un lado social y por otro lado está legalizada la autonomía de la voluntad de la mujer antes de la 12ª semana. La pregunta del millón es, ¿por qué escribiste el libro, Daniel? ¿Qué fue lo que te llevó a escribir este libro? Porque trabajás en esto, pero ¿por qué se te ocurrió que tenías que escribir algo, tenías que plasmarlo, tenías que divulgar tu experiencia en cuanto a el contacto profesional que tienes en lo más, en el recinto más confesional después de una situación que pueda ser religiosa, con una confesión, pero lo segundo es en tu recinto profesional? Así que, ¿qué ves esta situación que te llevó a escribir un libro? Yo pierdo noción del tiempo, así que tú andame guiando respecto a cuánto se extiende esta respuesta. Pero esta pregunta es importante. Esta pregunta es importante. Es trascendente, es muy corta la respuesta, puede ser muy corta como un poco más larga. Este tema genera tensiones. Y genera tensiones, por ejemplo, en lo que estamos planteando ahora. Por un lado, tenemos una situación vinculada al derecho del niño por nacer y todos los aspectos vinculados al impacto de la interrupción voluntaria del embarazo sobre el niño que no va a nacer. Por ejemplo, versus los datos del índice de natalidad, y los números llaman la atención, sin duda que llaman la atención. O sea que por un lado tenemos esa mirada, que esa mirada es legítima, esa mirada tiene su importancia, esa mirada tiene trascendencia. Por otro lado, tenemos que independientemente de lo que cada uno piense, la interrupción del embarazo existe con marco legal o sin marco legal. Cuando esa interrupción del embarazo existe sin marco legal, tenemos la situación que se genera por interrupciones del embarazo en condiciones de riesgo.
Por lo tanto, ahí tenemos una situación que genera tensión entre la mirada del niño por nacer y la mirada de una situación vinculada a la interrupción del embarazo, que independientemente de la situación de pensamiento y de convicciones de cada uno de nosotros, por la cruda realidad de lo que pasa en la vida de esa mujer, va a existir. Entonces, las muertes maternas, por ejemplo, que es otro número de lo que podíamos hablar, uno es en los países donde no está el marco legal y por consiguiente la principal causa de muerte materna, podemos después definir lo que es muerte materna, y en los países donde está legislado que las causas de muerte materna pasan a ser enfermedades crónicas del tipo agravadas por el embarazo, del tipo de la diabetes y la hipertensión arterial. Cambia la causa, la fuerza, el peso de la causa de la eventual muerte materna, aunque alguno me puede decir, entre los 11.000 que mueren por niños por nacer y las 5.000 y 10.000, o las 5 o las 10 que morirían por muerte materna por esta causa, sí, pero la vida no es una cuestión de números. Uh-huh. Entonces, son dos realidades. Ahí es donde yo me pregunto, ¿qué puedo aportar desde una mirada vinculada a un médico cercano a una mujer? Por eso, entre estos dos aspectos, en el medio tenemos una mujer. De ahí la motivación de escribirlo. Y debo confesar que me costó mucho saber cómo escribirlo, a qué público dirigirlo y, de alguna forma, cómo llegar con este mensaje, tanto a quienes queremos ser parte de esta problemática, yo diría, invitándolos a ser promotores de salud, como quienes estén pasando por esta dificultad. Espero haber logrado el objetivo de saber que entre los extremos, y puedo manejar otros extremos, generan tensiones y en medio de esa tensión está la mujer. Y les digo, la mayor de las tensiones es de la mujer que no sabe cómo proceder con el embarazo que nosotros, digamos, tenemos una suerte de fantasía de que siempre es una buena noticia y no siempre es una buena noticia. Estamos hablando... Independientemente que se interrumpa o no. Muy bien, estamos hablando con el doctor Daniel Apriquián, ginecólogo, autor de la publicación Por sobre todo hay una mujer. Usted puede conversar directamente con nuestro autor a través de su correo electrónico que vamos a informar, así como también tener este libro en su mano. Tenemos la posibilidad de que está disponible como ebook, como libro electrónico en Amazon. Usted puede teclear en Kindle o en Amazon, en el sector de libros, y buscar a través del autor, doctor Daniel Apriquián, o por el título, Por sobre todo hay una mujer. Daniel, yo te escuché hace algunas semanas, porque tú presentaste este libro, promocionado por la editorial ACUPS, que lo ha publicado, y dijiste algo muy pero muy interesante. Dijiste que en la conversación que tú tenés dentro del proceso de reflexión, si no me estoy equivocando y tú me vas a corregir, aproximadamente hay un 5 o 6% de personas que revierten la voluntad para continuar con su embarazo. Sin embargo, en tu caso, en alguna estadística profesional tuya, de tu ejercicio a lo largo de los años, has encontrado hasta un 10% de mujeres que, bueno, en la reflexión traen como resultado continuar con su embarazo. A mí me gusta mucho tu aporte, que a partir de la página 74 del libro, en el subtítulo donde dice: las siguientes sugerencias y orientaciones tienen que ver con la intervención que catalogamos como ex ante. Algunas están dirigidas a la paciente y otras a quienes la acompañan. Tú estás hablando de acá de, si no me equivoco, de 7, 8, posibilidades. Estás hablando de 7 por lo menos. ¿Podrías decirlo, Daniel, en 3 minutos? Porque nuestro programa está concluyendo. Pero, ¿cuáles son esos subtítulos que tú señalás en tu libro para que una mujer pueda reflexionar ante la posibilidad de ese momento, esos días que tiene para tomar una decisión monumental como es la interrupción voluntaria del embarazo?
Yo también estoy con el libro de Jorge, así que dale. me voy guiando en forma práctica para hacer un uso adecuado del tiempo. Exacto. Lo que le agrego al comentario que tú haces de las cifras, sí, en un ámbito formal es un 6-7%, esos son datos del Ministerio de Salud Pública. En mi casuística personal aumento en 4 puntos esa cuestión de reversión. Lo que no podemos en un ambiente de asesoría plantear son números, o sea, no estamos hablando de hacer ningún juicio de valor de que tenemos algún eventual éxito. Eso es determinado, digamos, con la mirada que lo hagamos. Bueno, obviamente, pero es tu experiencia. Para quien les habla. Es tu experiencia y eso para quien les habla, sí. Y eso ha sido muy exitoso porque los que creemos en la Tal cual. vida entendemos que si hay posibilidad de proseguir un embarazo. De hecho, quien les habla tiene objeción de conciencia para el IB3, que es la interrupción del embarazo. Propiamente dicho. Que ese es otro elemento de la ley uruguaya, la objeción de conciencia, que es válida incluso institucionalmente. Lo que quiero decirles es que cuando alguien se acerca a ustedes, a quienes nos están oyendo, que forman parte de una consejería no vinculada al marco legal que existe en Uruguay, que la persona va con la voluntad de saber qué le podemos aportar desde ese lugar de consejeros, de ese lugar de promotor, de ese lugar no formal, seguramente los números aumenten, porque lo que tenemos que apuntar son a las causas evitables de interrupción del embarazo. ¿A qué le llamo causas evitables? Cuando el paciente nos dice, si yo pudiera tener tal cosa, yo no interrumpiría. Entonces ahí está nuestra oportunidad de generarle a esa mujer, a esa familia, la solución de un determinado aspecto que está influenciando en su toma de decisión. En ese sentido, creo que lo primero que tenemos que apelar es que nadie decida corriendo, no decidir en etapa de shock, yo lo pongo en el libro. ¿Por qué? Porque el marco legal habla de 12 semanas cumplidas y en general las personas consultan entre las 6 y 9 semanas. Por lo tanto, 15 días de reflexión, 3 semanas de reflexión, 20 días de reflexión, hace que nosotros no tengamos que tomar una decisión corriendo. Podemos pensar, podemos meditar, podemos conversar, podemos pensar en soluciones que de alguna forma, ya sea por generación de la propia persona que mira el tema distinto una vez que sale del shock, de ese compre ya, apurados o pensando que una interrupción con más edad es más complicada que una con menos edad. Todo eso no es así. Por lo tanto, lo primero es invitar a tranquilizarnos, a salir del shock y poder pensar en nuestra situación, porque lo otro que hay que tener presente es el impacto emocional de una interrupción del embarazo. Eso va más allá que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Es una decisión de las que no se olvida. Por lo tanto, hay que convivir con esa decisión. Yo tengo pacientes, el otro día hablaba con una hija de una paciente con 70 y pico de años que no olvida que hubo un momento en que tuvo una interrupción voluntaria del embarazo. Imagínense, estamos hablando cuando ni siquiera existía y hoy con 70 y pico todavía no logró manejar ese impacto emocional. Por lo tanto, ese es otro elemento a manejar. Bueno, hay 7 puntos que tú nombrás, pero no los vamos a decir para que compren el libro y lo tengan en sus manos. Daniel, pero esos 2 puntos son importantes. Son muy importantes. El tiempo es tirano aquí y como sabes, nuestro tiempo ha finalizado, pero queremos dejar nuestras vías de comunicación. Usted puede comunicarse con nosotros a través del más 598-091-991210. También puede hacerlo a ellibertador.com.uy. Y, por supuesto, puede comunicarse directamente con el autor de esta publicación, puede hacer preguntas, tiene dudas, quiere saber más acerca de esta temática. Él dispone de un correo electrónico. El correo electrónico es el título del libro, por sobre todo hay una mujer, @gmail.com. Repito, por sobre todo hay una mujer, todo junto, @gmail.com. Muchas gracias, doctor Daniel Apriquian, por este tiempo que nos has dispensado para este programa. Muchas personas desde Radio El Libertador en Vergara, en el departamento de 33, pero luego a través de nuestros canales de YouTube a todo el mundo de habla hispana. Así que muchas gracias, seguramente van a ver preguntas y comentarios. Y nos despedimos de usted, amigo oyente, para encontrarnos en nuestro próximo programa, donde nos encontramos en Conversaciones Vitales. Desde Vergara y para todo el mundo,
Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.